En 1833 llega el gobierno liberal moderado de Martínez de la Rosa, que tiene tendencias que van desde el absolutismo hasta las izquierdas. Están representadas por tendencias conservadoras encabezadas por Bravo Murillo o por Donoso Cortés, por tendencias moderadas encabezadas por el general Narváez, que acabará tendiendo lazos a los progresistas que por su debilidad acudirán a él, y por aperturistas encabezados por Río Rosas o Serrano. Los moderados pretendían una soberanía compartida entre el rey y las cortes, el bicameralismo, cámaras alta y baja, el sufragio restringido, con altos valores de rentas, un Estado confesional y el reconocimiento de escasos deberes y derechos. Por su parte, el liberalismo progresista defendía la tradición exaltada del trienio liberal, la soberanía nacional, un mayor control y limitación del poder de la corona frente a las Cortes, la ejecución de una política de amplias reformas económicas y sociales de signo liberal y el sufragio censitario, aunque menos restringido, para dar cabida a su base social, la burguesía media. Los progresistas, herederos del doceañismo más liberal, combatieron desde todos los ámbitos para construir un Estado-nación en donde las conquistas de las libertades políticas y económicas de su órbita tuvieran una base social amplia. La frontera la establecieron en los límites demócratas que estaban generando. Liberales, pero no demócratas, sufragio censitario, pero no universal, desamortización de las tierras eclesiásticas y subasta de las mismas, pero no reparto. Libertades públicas, pero no para todos. Bueno, sucedió que en los años 30 y frente a las propuestas del carlismo, los progresistas abanderaron la revolución liberal, al menos hasta el 43, cuando se dividieron, y el triunfo un año más tarde de los moderados. Durante este gobierno se promulga el Estatuto Real de 1834, también conocido como Estatuto de Martínez de la Rosa, por ser él quien lo redactó. En dicho estatuto se establecían dos cámaras, el estamento de los próceres, Cámara Alta, y el estamento de los procuradores, Cámara Baja. El primero era elegido por la regente, mientras que el segundo era elegido por sufragio muy restringido, como restringidas eran también sus funciones. Pero el Estatuto Real sería atacado ferozmente por los liberales, y en enero del 34 dimitió C.A. Bermúdez, presionado por los generales Llauder y Quesada, por lo que ocasiona que el 15 de enero se forme un nuevo gobierno. El conde de Toreno, José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, otro que en el 14 se había exiliado a Londres, liberal moderado, sustituyó a Martínez de la Rosa en la presidencia del Consejo de Ministros en junio de 1835, cargo que ejerció tan solo durante 3 meses. Pues en septiembre de ese año, un pronunciamiento auspiciado por los progresistas, herederos en buena parte de los exaltados del trienio, lo desplazó del poder. En su lugar entraría alguien que procede también de Inglaterra y que cuenta con todos los plácemes de la metrópoli. Juan Álvarez Méndez, alias Mendizábal. Nadie podía subir al ministerio rodeado del prestigio que subió Mendizábal. Un prestigio construido, con simpatías en España por parte de los dependientes de Inglaterra y con simpatías en los países que protegían a la reina, entre los cuales estaba Inglaterra. Halagado con las promesas de cooperación de poderosas casas de la banca inglesas, bien visto personalmente por los gabinetes de Londres, París y Lisboa, a los cuales visitó. Bueno, ¿qué más podía desear España? A 28 de septiembre del 35, Mendizábal, en nombre de la regente, convocaba Cortes. No solo para establecer el sistema electoral según el cual debían reunirse las nuevas Cortes, sino y sobre todo para deliberar sobre otros puntos de la mayor urgencia, señaladamente los que son relativos a la consolidación del crédito público, y cuya consecuencia directa sería la aprobación de una ley de desamortización de bienes eclesiásticos cuya ejecución sería llevada a cabo acto seguido. El expolio estaba perfectamente planificado. Para realizar esa actuación, Mendizábal contó con el respaldo de las sociedades secretas,
curiosamente. Unos en la prensa, otros en el Parlamento y todos en los cafés y en los corrillos, emprendieron una especie de propaganda en que los artículos, los discursos, las manifestaciones de toda especie se sucedían sin interrupción, favoreciendo la idea de Mendizábal. El 12 de agosto del 36 se produce el motín de los sargentos de la granja, que también estuvo motivado por él. Tras el motín, formó gobierno el masón Manuel María de Calatrava, en el que desempeñaron su cartera los también masones Joaquín María López, José Ramón Rodil, Andrés García Camba y, de nuevo, lógicamente no podía faltar, Mendizábal. Las Cortes Constituyentes fueron convocadas por Mendizábal y fueron presididas por su correligionario Gómez Becerra. Y obtuvieron escaño los masones: Argüelles, Alonso Cordero, Álvarez Gómez, Acuña, Alcalá Zamora, Aiguals de Izco, Aspiroz, Ballesteros, Beltrán de Lis, de los Cuetos, Cantero, Caballero, Cano Manuel, etcétera, 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 etcétera. Aquellos acontecimientos significaron la ruptura definitiva del gran Partido Liberal y la irrupción del juego sucio entre las dos familias resultantes, la moderada y la exaltada. En el 40, Espartero, que por segunda vez pasa a presidir el gobierno, es nombrado regente del reino en la minoría de Isabel II, en cuyo cargo estará hasta el año 1843. Bien, el 16 de septiembre forma gobierno, apoyado por el incipiente Partido Republicano. Durante el mismo derogó la ley de ayuntamientos, inició una nueva desamortización, en esta ocasión de los bienes del clero secular, y aplicó una política económica ferozmente librecambista, conforme a las instrucciones que recibía de Londres. Los puestos públicos se disputaban con gran salero, y hubo vacante de oficial de ministerio a la que se presentaron más de 3.000 solicitantes, arguyendo como méritos su antigüedad en el Partido Progresista y su parcialidad por Espartero y por el régimen constitucional. Eso lo denunciaba alguien que no era precisamente tradicionalista, Blasco Ibáñez. De donde se deduce que la corrupción es la seña de identidad del sistema democrático. El gobierno de los progresistas y de Espartero, insisto, de 1840 a 1843, no fue en absoluto convincente, salvo para ellos mismos. Sobre todo la burguesía de Barcelona no podía perdonarle el apoyo que daba a los obreros. Ni estos le perdonaban el incumplimiento de las promesas emitidas. En aquel entonces, la vitalidad que tenía Barcelona la había convertido en punta de flecha del mundo económico español. La situación degeneró muy pronto en una oposición entre la regencia y los barceloneses, que acabarían siendo bombardeados por las tropas del gobierno en 1842, lo cual provocó al año siguiente la caída de Espartero, pues la misma Barcelona se erigió en adalid de la facción que, al socaire del pronunciamiento de Torrejón de Ardoz del 43, tendría que dar el poder a los elementos moderados. Esta situación, el creciente malestar social y las presiones que recibió con motivo del escándalo de las conversaciones tenidas con Gran Bretaña acerca del Tratado de Comercio, que podemos entender como carta magna concedida por Inglaterra a sus colonias, propició que el 28 de mayo del 41 dimitiese el gobierno, siendo nombrado Narváez presidente del mismo. Pero poco o nada se sacó de la nueva situación. Para 1843 la vida parlamentaria, como ya venía siendo norma, se mostró en lo más crudo de su realidad sucia y traicionera, sin más intereses que defender que los de cada una de sus banderías, con absoluto desprecio del interés general de España. Se denunciaban manejos que señalaban la venta de Filipinas y Cuba a los británicos y ponían al descubierto la colonización que, de hecho, ya llevaba adelantada en la península, en gran parte al amparo del Tratado del Comercio firmado con Inglaterra.
El 28 de julio de 1843 sería investido Serrano como ministro universal. El gobierno provisional declaró al día siguiente, artículo primero, queda destituido de la regencia del reino que ejercía durante la minoría de edad de doña Isabel II el general don Baldomero Espartero, duque de la Victoria y de Morella y conde de Luchana. Artículo segundo. La nación entera, los empleados de todos los ramos, de todas las clases y categorías, quedan relevados de la obediencia que con arreglo a las leyes estaban en el caso de prestar al exregente. Barcelona, a 29 de junio de 1843. El ministro de la Guerra y encargado interinamente de los demás ministerios, Francisco Serrano. El 30 de julio, 2 días después, Espartero embarcaba en Cádiz para el exilio. Se dirigió, ¿dónde? A Inglaterra, donde fue recibido, por cierto, con honores de jefe de Estado. Blasco Ibáñez, que no era precisamente carlista, señala que muchos fueron los desaciertos que cometió el gobernando el país, pero hay que reconocer que estos no obedecían a una perversa voluntad, sino a la sencillez del gobernante que hacía cuanto sabía, y sabía muy poco. La grave situación que estaban creando los políticos forzó el pronunciamiento del general Ramón María Narváez, del general Serrano y del coronel Juan Prim, lo que conllevó el 10 de noviembre el juramento de Isabel II como reina constitucional. Contaba 13 años. Y el gobierno fue presidido por el progresista Olózaga, quien consiguió que Isabel firmase el decreto de disolución de las Cortes, algo que, para no desentonar del permanente esperpento en el que ya se desenvolvía la vida nacional desde hacía unos cuantos años, ocasionó un grave conflicto institucional. Al respecto, el 1 de diciembre Isabel II relataría el hecho protagonizado por Olózaga y ella misma, como sigue. En la noche del 28 del mes próximo pasado se me presentó Olózaga y me propuso firmarse el decreto de disolución de las Cortes. Yo respondí que no quería firmarlo, teniendo para ello, entre otras razones, la de que estas Cortes me habían declarado mayor de edad. Insistió Olózaga. Yo me resistí de nuevo a firmar el citado decreto. Me levanté dirigiéndome a la puerta que está a la izquierda de mi mesa de despacho. Olózaga se interpuso y echó el cerrojo a la puerta. Me dirigí a la puerta que está enfrente y también Olózaga se interpuso y echó el cerrojo de esa puerta. Me agarró el vestido y me obligó a sentarme. Me agarró la mano hasta obligarme a rubricar. Enseguida Olózaga se fue y yo me retiré a mi aposento. El hecho ocasionaría unos larguísimos debates en las Cortes que terminarían con la fuga de Olózaga a Portugal. Su lugar sería ocupado por Luis González Bravo, que procedió a disolver las Cortes el 27 de diciembre. Esta vez sí, con éxito. Con el nuevo gobierno, en 1844 daría comienzo la etapa conocida como década moderada, que duró hasta 1854. Espartero es retirado por las revoluciones populares y, por tanto, los progresistas con Narváez a la cabeza acceden al poder y llevan a cabo unas políticas centralizadoras con una ley electoral que redujo el censo electoral al 0,8% del total de la población. Son de destacar por su importancia 3 medidas acometidas por los moderados. Primera, la división provincial y ley de ayuntamientos en la el nombramiento de gobernadores y alcaldes es asignado directamente a la reina. Segunda, supresión de la Milicia Nacional y creación de la Guardia Civil con instrucciones concretas en defensa del orden y de la propiedad. Tercera, restablecimiento de las relaciones con el Vaticano, procediendo a la firma de un concordato que fijaba una dotación para el culto, así como la supervisión religiosa en la educación y la censura en materia doctrinal. En octubre del 45 los moderados ganaban las elecciones con el principal objetivo de reformar la Constitución del 37. En la nueva Constitución la soberanía pasaba a ser compartida por la reina y las Cortes, siendo la reina único responsable del nombramiento de los senadores, cuyo número era ilimitado, y su edad debía ser superior a los 30 años. En su artículo segundo consagraba la libertad de imprenta. En el 10º se suprimía la pena de confiscación de bienes. En el 22 se marca que para ser diputado
Se requiere ser español, de estado seglar, haber cumplido 25 años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces o pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija y tener las demás circunstancias que en la misma ley se prefijen. La actividad legislativa de esta etapa daría lugar al Código Civil y al Código Penal. Algo bueno tendrían que tener. En el 45 se proclamó una constitución de carácter oligárquico en la que el rey tenía especial preponderancia en el control de las cámaras, especialmente en el Senado, que era designado directamente por él. Para el 49 hubo una gran actividad de extremismo republicano que dio lugar a la creación del Partido Demócrata, que fundado por José María Orense, reunió las figuras más relevantes del republicanismo y defendía el sufragio universal, así como amplias libertades de imprenta, culto, reunión y asociación, así como la intervención del Estado en la enseñanza y la asistencia social. Este partido fue muy débil en efectivos hasta 1868 y solo adquirió importancia con la Revolución del 68 y tras la caída de Isabel II. A partir de entonces se fusionó en el Partido Republicano. En abril del 49 se publicó el Manifiesto Progresista Democrático, que se considera el documento fundacional del nuevo partido. Este texto fue obra de 4 diputados demócratas: Ordax Avecilla, Nicolás Rivero, Aniceto Puig y Manuel Aguilar, que inicialmente no habían pretendido fragmentar el progresismo, sino reorganizar la gran falange liberal española, decían. No solo las fronteras entre demócratas, republicanos y socialistas eran demasiado finas, sino que la gran mayoría de estos sectores reconoció un origen liberal común y unas vinculaciones con el progresismo. Está claro que todos son del mismo padre y de la misma madre. Republicanos, demócratas y socialistas se unificaron en el Partido Demócrata, cuyo inicio se forjó en el Manifiesto Progresista Democrático que dieron a la luz en abril del 49. Los distintos sectores defendían proyectos políticos y concepciones estratégicas no siempre conciliables, y eso terminó dando lugar en los 60 a una serie de polémicas que debilitaron enormemente el partido. El voluntarismo de los políticos por conseguir estabilidad en la colonia, que ya era España, bueno, llevaba siéndolo ya décadas, y como seguirá sucediendo en lo que seguirá siendo colonia, sin solución de continuidad hasta el siglo XXI, con honrosas excepciones durante el siglo XX, no alcanzaba su objetivo. Así, para no desentonar, desde el 51 al 58 la política fue de una interinidad permanente, un desasosiego continuo, un malestar crónico. Ya exageraba el poder sus fueros y eran violencias de arriba las que se temían. Ya se entregaba al pueblo a expansiones tumultuosas y desde abajo lo que sucedía es que nos amenazaban tiranías, en fin, etc. Entonces encontraron a O'Donnell, cuando más tarde la revolución lo puso todo a discusión y en peligro, y le pidieron que ordenase la situación y que formase gobierno. El 1 de enero del 51 era nombrado presidente del gobierno Bravo Murillo, moderado, que había permanecido en el exilio en el 43 tras una década de conspiraciones. El Estado se encontraba en quiebra técnica y redujo los intereses de la deuda, lo que condujo al cierre de la bolsa británica para la deuda española. En los permanentes intentos por controlar la situación, en 1852, Bravo Murillo planteó una reforma constitucional que, al no ser admitida, acabó provocando su dimisión, tras lo cual el 2 de diciembre se disolvían las Cortes para reabrir en marzo del año siguiente. La legislatura logró a duras penas mantenerse hasta el 17 de septiembre del 54, cuando fueron convocadas elecciones de Cortes Constituyentes que serían ganadas por O'Donnell, quien al frente de su nuevo partido, la Unión Liberal, dio pie al conocido como Bienio Progresista, donde militaba Cánovas del Castillo, que era el auténtico cerebro del movimiento. El Partido Progresista estaba formado por la mediana y pequeña burguesía, profesionales liberales
y parte de la oficialidad media o inferior del ejército. Aspiraban a una reforma permanente, eran herederos de los liberales exaltados, muy influidos por el liberalismo británico, y eran demócratas y anticlericales. Entre sus filas destacaron Mendizábal, el general Espartero, Fermín Caballero y más tarde Salustiano Olózaga y Calatrava. El Partido Liberal Moderado estaba formado por terratenientes, grandes comerciantes e intelectuales conservadores junto a los restos de la antigua nobleza y altos mandos militares. El liberalismo doctrinario procede de pensadores franceses como Guizot, Roger, Collard y del utilitarismo inglés de Bentham. Entre sus filas destacaron Istúriz, Pérez de Castro, Alcalá Galiano, anglófilo por excelencia, y nada hallaba bueno que no viniera Allende del Canal de la Mancha. No lo digo yo, lo decía un personaje del momento, Pirala. Y después el general Narváez, González Bravo o Alejandro Mon. El 28 de julio del 54 llegaba Espartero a Madrid y controlaba la situación mientras los políticos bullían en la creación de nuevos partidos. El Partido Demócrata llevaba a las Cortes a Pi Margall, a Emilio Castelar, a Nicolás Rivero, a Fernando Garrido, dando pie a proposiciones contra la monarquía y a la creación de las bases de la futura república. Unión Liberal era un partido de cuadros, de notables, formado con los más aperturistas de los moderados y los más conservadores de los progresistas. Altos funcionarios militares cuyos apoyos fueron generosamente pagados con ascensos y prebendas sin cuento. Comenzaba un periodo en el que primó el continuismo respecto a la época moderada, destacando el hecho de haberse producido un intercambio pacífico de los partidos en el poder hasta el 68. Castelar era enemigo mortal de Narváez, a quien acusaba de oscilar entre la revolución y la reacción. En fin, resulta curioso el discurso de los demócratas de ese momento. Al respecto, Castelar escribía sobre España. Al escribir este santo nombre, el corazón se siente movido de aquella grande pasión del patriotismo que ha inspirado tantos y tan gloriosos sacrificios. El mundo antiguo sería hoy esclavo del fanatismo musulmán si no lo hubiera salvado el valor de España. El nuevo mundo yacería ignorado en los abismos del océano si no lo hubiera descubierto el arrojo de España. Pues sí, parece mentira, pero eso lo dice Castelar. Pero bueno, los liberales sabemos que todos mienten. Cuando afirman, cuando niegan y cuando callan, como decía mi admirado don Miguel de Unamuno. Estrechamente unidos aparecían los generales O'Donnell y Espartero. No lo estaban, ni podían estar, muchos de los partidarios de cada uno de ellos. Unos y otros querían el dominio exclusivo. Los progresistas exaltados, la fracción democrática, lo proclamaba a voz en grito, pidiendo la exclusión de los o'donnellistas, provocando a todas horas el rompimiento con ellos. Sus contrarios, trabajando en la sombra, utilizando el ardor y la intemperancia de los primeros para organizar desórdenes y abusando escandalosamente, bueno, en eso era como todos, de la libertad de la prensa para desacreditar a quienes les pareciese correcto. La esterilidad del parlamentarismo quedaba permanentemente manifiesta, con hechos las más de las veces grotescos. Así, a vueltas con la milicia nacional, fuerza de choque democrática contra las aspiraciones populares, el día 3 de abril, las Cortes asistieron a un espectáculo en el que quedaron aún más patentes las contradicciones de los progresistas, pero bueno, da igual, progresistas, conservadores, republicanos, todo lo mismo. Los diputados escucharon complacidos una exposición de la Milicia Nacional de Cáceres, ofreciendo todo su apoyo en el círculo de sus atribuciones. Contra esta actitud se levantó el diputado Gamilde, criticando la postura del gobierno al aceptar la exposición. Ya que eso en definitiva era una postura contraria a la que representaba el proyecto de ley sobre la Milicia Nacional. En un momento de su discurso llegará a acusar al gobierno de llevar una política reaccionaria. Este hecho provocó la airada respuesta del ministro de la Guerra,
quien, utilizando una vez más de escudo a Espartero, argumentó que un gobierno presidido por el Duque de la Victoria no podría ser reaccionario. ¿Cómo va a ser reaccionario un gobierno de Espartero? Y que solo se trataba de evitar que la milicia nacional fuese manipulada. Como si pudiese ser otra cosa. Bien, en el periodo comprendido entre el 56 y el 68 intervendrán tres grupos políticos: moderados, la Unión Liberal, que predominó sobre los otros dos, y progresistas, quedando al margen dos partidos extremos, los carlistas y los demócratas. De los tres partidos que estaban dentro del sistema, solo los unionistas y moderados lograron el gobierno de la nación, del que se sintieron excluidos los autodefinidos como progresistas puros, así como los demócratas y los carlistas. Los neocatólicos no llegarán a organizarse como partido, pero constituyeron un sector de opinión con cierta coherencia doctrinal expresada a través de una prensa confesional. Participaban en política apoyando a los moderados, a los que trataban de inspirar la necesidad de llegar a establecer un régimen más conservador que el del 45. La reconciliación del Vaticano con el régimen liberal a través del Concordato del 51 favoreció la integración en el sistema y su colaboración con los moderados en el bienio progresista, que fue recompensada a partir del 56 con algunos ministerios, como el que se dio a Neocedal, Marqués de Pidal. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal.